Bueno, ¿por qué estamos reunidos hoy? Bueno, los que estudian en la Dante ya saben, porque seguramente los taladra mensajitos. Este año, ¿no?, se cumplen 700 años de la desaparición física de Dante Alighieri. Es muy importante para nosotros, primero porque nuestra institución se llama así, y segundo porque, ¿no?, a través de Dante, el italiano que hoy estudiamos es el que se difundió en toda la península y es la lengua oficial de Italia, ¿no? Se pasó de escribir en latín a escribir en vulgar, y este vulgar, ¿no?, esta lengua volgare, es el italiano que se impuso. Y además hoy no es justamente el día, el aniversario de la muerte, sino el aniversario del nacimiento, 750 años del nacimiento de Dante, o sea, sería su onomástico. Y bueno, hoy vamos a hacer una conmemoración distinta, ¿no? Este año va a haber distintos encuentros sobre Dante y la Divina Comedia, y este es uno, ¿no? Y tenemos acá una persona con mucha preparación en el ámbito de la teología y de la religión. Justamente ahí apagamos los micrófonos. Acuerden tener el micrófono apagado porque desconcentra mucho ese sonido que interrumpe. Justamente ya ahora me perdí. Bueno, es una persona que ha estudiado mucho la teología, sabe muchísimo del Islam, y además tenemos un antecedente de la Divina Comedia, que es justamente este libro del cual nos va a hablar Marwan, nos va a dar algunas precisaciones más desde el punto de vista, creo yo, de la religión islámico, que es quello que si chiama in italiano el libro de la Scala, ¿no? El cual Dante lo habría conocido a través de su maestro, que era Brunetto Latini, ¿no?, que fue embajador, apagamos los micrófonos, fue embajador en Toledo. Toledo era una ciudad en la cual, ¿no?, la cultura hebrea, árabe y latina confluyeron. Brunetto Latini habría tenido contacto, ¿no?, con esta bibliografía, con esta literatura, y después se la habría transmitido a Dante porque fue su maestro. Entonces tenemos acá la presencia de Marwan Hill, que es teólogo, ¿no?, es de origen alemán, pero estudió en Londres teología. Acá preside una asociación que es la Asociación Islámica Ahmadía, Comunidad Islámica Ahmadía. Y bueno, él nos va a introducir en este mundo, en este viaje que hizo Mahoma, y nos va a contar algunos detalles. Bueno, Marwan, te doy la palabra, es un lujo, te agradezco nuevamente, y bueno, la palabra a vos. Dale, gracias. María, voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿Me permitís? A ver si está habilitado. Sí, ahora lo pueden ver, ¿no? Sí. ¿Lo pueden ver la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Dale, sí, entonces, assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias, María, por la invitación. Un placer para mí compartir ese espacio con ustedes. Entonces, analizando la Divina Comedia de Dante y la experiencia del profeta Mohammed, la paz sea con él, que muchas veces conocida aquí en América Latina como Mahoma, pero en realidad es mal dicho, su nombre original es Muhammad. Y cuando se habla de su ascensión al cielo y su experiencia del cielo en Islam, en árabe, conocido como Miraj, ¿sí?, que literalmente en árabe significa la ascensión, o Isra, que significa literalmente en árabe un viaje nocturno. Pero antes de, en ese sentido, comparar o analizar la ascensión del profeta Mohammed o su viaje con las características de la Divina Comedia, también me gustaría compartir algunas similitudes que yo encontré analizando la Divina Comedia con los conceptos, los principios del Islam. Y lo que me llamó mucho la atención era, como Dante en su libro describe 3 etapas para llegar a la salvación o llegar al fin de tu viaje. Y las 3 etapas, la división en 3 etapas de tu viaje es algo muy marcante en la teología, en las enseñanzas del Islam. Y obviamente hay diferencias, pero yo me basé más que nada en las similitudes, ¿no? Y obviamente ahora Dante hablando desde la teología cristiana, él se refiere o lo divide entre el infierno, purgatorio y el paraíso.
Más adelante vamos a analizar, por ejemplo, que obviamente en el Islam ahora no existe así el concepto de un estado del purgatorio, pero lo que sí tenemos es obviamente el concepto del infierno y paraíso, y vamos a también ver las diferencias y las similitudes. Pero lo que en este momento quiero compartir con ustedes es las tres etapas que marca también el Islam para cualquier persona que está en la búsqueda de la salvación o para llegar al fin de su viaje espiritual. Y eso es conocido en el Islam, en el Sagrado Corán, con las tres palabras en árabe, que es faná, baka y lika. Faná significa literalmente en árabe extinguirse, eliminarse. El segundo estado es baka. Baka significa algo que sostiene vivo o se queda permanentemente. Y el último estado, literalmente, lika, significa en árabe encontrar, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Y ahora voy a explicar un poco más qué significa cada de esas tres etapas en la teología islámica. En el Islam nosotros consideramos para llegar a la salvación, llegar al fin de tu viaje en esa vida espiritualmente, requiere en el primer paso eliminar a tu propio ego y a tus propias maldades. Y eso es el estado de faná, es decir, extinguir, eliminar tus pecados, tus maldades, tus malas inclinaciones. Y para entender ese concepto, ahí tenemos una anécdota muy interesante de la propia vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y él una vez explicó que cada ser humano tiene un Satanás. Y sus discípulos también se asustaron y le preguntaron, ¿quién es este Satanás? Y él dijo, Satanás está corriendo en el sangre de cada ser humano. Es decir, que es tu propio ego, son tus malas inclinaciones, malos pensamientos, tus agresiones. Y él dijo, y ellos se asustaron, le preguntaron, ¿usted, profeta, también tiene Satanás? Y él dijo, sí, pero mi Satanás ya se hizo musulmán, es decir, que yo ya derroté, gané esa lucha contra mi propio Satanás, contra mi propio ego. Es decir, que ya superó ese primer paso, que es ganar, luchar, eliminar tu propia maldad. Entonces, una vez que vos eliminas tu Satanás, es el momento que entras la segunda etapa, obtener una nueva vida. ¿Sí? Es decir, que ya no tenés más las inclinaciones, no seguís más ciegamente a las tentaciones o las inclinaciones naturales o las agresiones, sino que ya te alejas de ese estado, te elevas de ese estado y ya empezás con una nueva vida, con un despertamiento, con una iluminación. Pero eso no es el fin del viaje, porque todavía en ese momento tenés que esforzarse, tenés que luchar. Y el último es como en esa etapa, vos como un niño empezás recién a caminar, pero todavía algunas veces caes o todavía no tenés el control total o toda la fuerza, ¿sí? Pero llegás al fin de tu viaje, que es Lika, que significa literalmente encontrar, es decir, encontrar a tu destino, llegar a tu destino, que es el amor, el placer, el encuentro con tu creador, con tu Señor, que nosotros en Islam lo llamamos Allah, pero Allah para un musulmán es Dios, Señor, creador de toda la humanidad y de todas las religiones, es decir, Dios universal, el ser supremo. Y eso es cuando el ser humano llega al fin de su viaje y tiene la convicción absoluta, la certeza absoluta de haber encontrado el amor, el placer de su Señor. Y es decir, en ese momento él ya no tiene más ninguna tentación hacia el mal, hacia el pecado o la tentación en ese sentido de, porque el pecado en realidad en Islam es todos los actos, pensamientos, dichos que te alejan del amor de Dios. Entonces él en ese momento ya llega a su destino, ya terminó su viaje. Y eso encontramos ahora para como una referencia desde el propio versículo del Corán que justo menciona eso, ¿no? Que quien se someta completamente a Dios, es decir, el primer paso es eliminarse, ¿sí? Y someter todas sus capacidades o poner todas sus capacidades abajo de la voluntad de Dios. Y luego el segundo estado, que es Baka, tenemos acá y siguen con una buena o excelencia en su conducta.
Y la palabra en árabe acá, lo que se usa en ese versículo es ihsan. Y ihsan, una vez el profeta definió que es una conducta o cuando una persona hace bondades con la definición o con la actitud como él estuviera mirando a Dios. Es decir, que él a través de cada bondad lo hace por el amor de Dios. ¿Sí? Y eso es como que cuando uno nace con la segunda o con otra vida. Es, por ejemplo, decir ahora, obviamente es natural que un marido, por ejemplo, ama a su pareja, ¿sí? Y que la cuida o trata de mantenerla feliz, contenta. Ahora un ejemplo de eso es que él mira atrás de esa conducta, la buena conducta hacia su pareja, Dios. Es decir, que él lo hace ahora con el propósito de también acercarse a Dios o para cumplir un mandamiento de Dios. Otro ejemplo muy natural para una madre, obviamente, amar a su hijo. Pero en ese ahora la madre lo hace también en ese sentido con la intención de cumplir con la voluntad o los mandamientos de Dios y acercarse también a través de cuidar, a través de amar a su hijo, también a Dios. Es decir, que en ese estado la persona, cada bondad o buena conducta que él expresa, lo hace basándose en su amor con Dios. Y obviamente luego él llega al último estado, cuando él ya no tiene ningún temor. Y obviamente el temor de un creyente es caer en la tentación o alejarse de Dios. No se refiere a temor ahora o a preocupaciones mundanas, ¿no? Y eso son lo que encontramos en el Corán y elegí también algunos otros ejemplos, que también otro versículo del Corán que también se habla donde sobre las tres etapas de un viajero o de una persona que está en la búsqueda de su destino, de la salvación del amor de Dios. Y dice que hay tres categorías de creyentes. La primera categoría de las personas que luchan contra ellos mismos, es decir, que ellos todavía están en ese estado de luchar contra su propio Satanás. Algunas veces caen en la tentación, hacen un pecado, cometen un error, pero están todavía en ese camino de esforzarse, de salir de ese estado, ¿no? Por eso constantemente una lucha contra ellos mismos. Y otros que ya avanzaron de ese estado y siguen el camino recto, pero no llegaron al final, porque al final es ese estado que cuando la persona sobresale en las bondades, es decir, que él ya es una manifestación de bondades, de virtudes. Y el mejor ejemplo de esa categoría, obviamente, son los profetas, que el Corán menciona varios de ellos, como por ejemplo el profeta Noé, el profeta Abraham, Moisés, Jesús y obviamente el santo profeta Mohammed, la paz sea con todos ellos. También otro ejemplo en el Corán donde de nuevo se habla de tres estados o divide tu viaje espiritual en tres etapas. Y ahora acá también de nuevo divide las bondades en la justicia, el primer estado, ¿sí? Que en árabe es la palabra adl. El segundo estado, de nuevo, es ihsan, hacer favores a otra persona. Y el último estado es amar a los demás como si fueran tus parientes. Para entenderlo ahora, el primer estado, justicia, es, por ejemplo, alguien te trata bien, entonces vos también vas a tratarlo bien, porque es un acto de justicia. Es decir, si alguien te regala 100 pesos, vas a devolverlo también 100 pesos. El segundo estado de bondad es ahora favor, es decir, la otra persona no te trata bien, pero vos lo tratas bien. Alguien no te saluda con respeto, no te saluda con una sonrisa, pero vos vas a saludarlo con una sonrisa, con respeto, y vas a tratarlo con bondad. Es decir, en términos muy simples, alguien no te regaló nada, pero vos vas a regalarlo 100 pesos, ¿sí? Ya estás haciendo favor. Y el último estado, amor como si fuera un pariente, es el estado más elevado, porque en el segundo estado todavía uno no lo hace con, para decirlo así, con una intención totalmente sincera, sino quizás él lo hace por otros intereses, quizás para quedarse bien con la persona, para ganar buena fama en su entorno, en su ambiente, lo que sea, ¿sí? Pero el último estado es, y el Islam presenta el amor de una madre a su hijo, porque eso es el amor más puro, más sincero, porque ninguna madre cuida, ama o lleva a su hijo mmm, como tras tan dolor o preocupación por un interés. No piensa que ahora más
adelante él va a también darme algo como en vuelta o envuelto o me va a devolver ese favor, sino que es un amor 100% puro, sincero. Y esa es la categoría que cuando uno hace bondades hacia los demás, pero sin ningún interés. Es decir, que él lo hace porque lo considera su responsabilidad, porque lo considera su compromiso. Él no trata bien ahora a su vecino para luego pedirle un favor o por otro interés, sino que él lo hace realmente porque es una parte natural de su ser. Y ese es el último estado que el Islam enseña para los viajeros hacia Dios o hacia la salvación, ¿no? Ahora, y creo que eso sería el último ejemplo, también de nuevo ahora como hacerlo la referencia a Dante y su división del viaje de la salvación en 3 etapas, que el Islam también divide los seres humanos en 3 categorías. Y dice que la categoría más baja es los seres humanos, que ellos, o se puede comparar ese estado con el estado de los animales, del mundo animal, porque ellos en ese estado es el alma, es decir, tu ser, sigue lo que ordena tu alma, es decir, que él sigue ciegamente a sus inclinaciones naturales. Y en ese momento el ser humano de ese nivel todavía no se liberaron, no avanzaron de superar del mundo animal al mundo humano. Es decir, por ejemplo, ellos ahora toman, comen o cualquier sea su necesidad, pero lo hagan según su forma natural. Por ejemplo, cuando ellos se enojan, que es algo natural, y como que naturalmente cuando una persona se enoja, va a insultar, va a expresar su ira, va a ponerse violento. Entonces ellos también lo hacen. No tienen el control, siguen ciegamente lo que les ordena su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, tienen hambre, no tienen otros recursos, entonces su propio Satanás le ordena ahora robar. Entonces no van ahora a pensar si eso es bueno o malo, ¿sí? Es como el mundo animal, van a seguir solamente su instinto. Deseo sexual, no van a pensar si ahora eso es fornicación, adulterio, lo que sea, no. Es su inclinación y lo van ahora a cumplir o tratar de satisfacer, sin pensando, sin ahora ponerlo en una conciencia. Y eso es entonces el estado de los seres humanos que hacen las maldades sin incluso darse cuenta. Es decir, por ejemplo, una persona va a robar, matar, insultar, lo que sea, pero ni siquiera lo considera una maldad, sino que una necesidad o un acto natural. Luego viene el segundo estado de los seres humanos y creo y espero que eso sea el estado de que la mayoría de nosotros que podamos al menos identificarnos con ese estado, que es que el ser humano ya se despierta, su naturaleza, su conciencia, y él ya puede distinguir ahora entre el bueno y el mal. Y él ya quiere ahora alejarse del maldad, de la maldad, del pecado, y quiere ahora controlar todas sus inclinaciones y tener el control sobre sus inclinaciones, sus necesidades naturales. Pero todavía él no logró de mantener o sostener el control total sobre sus decisiones, sus pensamientos, sus dichos o sus hechos. Es decir, que él, un ejemplo muy simple ahora, es un niño que recién empezó a caminar y hace 2, 3 pasos y luego cae de nuevo. Se levanta, camina y cae de nuevo. Es decir, un ejemplo ahora en los términos prácticos, una persona que sabe insultar a los demás es algo malo, ¿sí? Y lo tiene presente, pero cuando viene el momento y él se enoja por el tránsito, lo que sea, por el estrés, y en ese momento va a ponerse violento o empieza a insultar. Pero luego él se arrepiente y se da cuenta que no está bien insultar, no está bien ponerse violento, ¿sí? Verbalmente o sea físicamente. Y en ese momento su propio alma empieza a acusarle, ¿sí? De su pecado, de su error, de su falla. Y ese es el momento que el ser humano lucha contra su propio Satanás y critica a su propio ser, ¿no? Para decir, a su propia naturaleza. ¿Por qué, por ejemplo, insulté a alguien? ¿Por qué me puse así o por qué hice eso? Y obviamente el estado más elevado es el estado cuando la persona ya llega al fin de su viaje, que está a decir así, que ya, como el profeta dijo, que su Satanás ya se hizo musulmán. Musulmán quiere literalmente decir alguien
que vive en paz y que transmite la paz. Es decir, que el alma ya está en paz con sí mismo y con los demás y obviamente también con el Creador. Ahora, un poco buscando las similitudes, primero, entre el infierno que describió Dante en su libro y el concepto del infierno según el Islam, lo que para mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante, la división del infierno en diferentes categorías, ¿sí? Y eso es algo también lo que encontramos en el Islam, que se divide el infierno, que obviamente en el Islam es también un estado espiritual, no es un lugar físico, sino que es el más allá, sea el paraíso o el infierno, son dimensiones, son estados espirituales. Pero lo que Islam aclara que habrá diferentes dimensiones, estados adentro del infierno. Y por ejemplo, lo que también uno de las dimensiones más bajas del infierno, según el libro o según la visión de Dante, era para las personas que cometieron blasfemia o trataron de desviar a los demás con el nombre del cristianismo, ¿no? Y eso también encontramos en el Islam, que hay un castigo inmenso, especialmente para falsos profetas o personas que quieren desviar a los demás en nombre de Dios. Y otro tema como muy interesante que me llamó mucho la atención fue como que en Dante deja como que el nivel más bajo para Judeas, creo que sería en español, ¿no? Que el discípulo que traicionó a Jesús y también los dos, ahora me olvidé los nombres, que traicionaron a César, ¿no? Como los traidores, ¿sí? Que es el pecado, el mayor pecado, ¿no? Y eso es para mí, ahora fue para mí muy interesante, porque eso no es hipocresía, que vos aparentemente sos sincero hacia alguien, pero en realidad no sos. Hipocresía es eso, la contradicción entre tu afirmación y tu hecho o tus sentimientos internos. Y el Islam justo presenta el mismo concepto, que los hipócritas recibirán el castigo más severo, más fuerte en el infierno, ¿sí? Y luego, obviamente, también lo que se encuentra durante todo ese viaje de Dante por el infierno es como que son consecuencias, es un castigo por tus actos, ¿sí? El infierno. Y obviamente eso es también lo que presenta el Islam, que ahora Dios no quiere castigar a los seres humanos, pero es una consecuencia natural de sus decisiones o lo que ellos, en ese sentido, como ellos usaron su libre albedrío. Dios nos creó en esa vida con el libre albedrío, con la libre elección y obviamente luego ahora si lo usamos bien, vamos a tener una buena recompensa y si lo no usamos bien, entonces la mala recompensa o la consecuencia. Es en ese sentido, Dios nos deja en esa vida totalmente la libertad de cerrar la ventana o de abrir la ventana para que pase la luz. Si uno ahora cierra la ventana, entonces la persona responsable para que ahora no haya luz en la habitación no es Dios, sino que vos, ¿sí? Es solamente una consecuencia natural de la ley de Dios, que si uno cierra la ventana, la cortina, que no entre más, que no haya luz. Y por contrario, si vos abrís la ventana, es en ese sentido una consecuencia natural que haya luz en tu habitación y en ese obviamente para aplicarlo ahora en el mundo espiritual. Donde hay diferencias, obviamente, ahora, que sería interesante, que según el Islam, el infierno no es un estado eterno, sino que según el Islam, en el más allá, incluso el infierno es un estado temporal, para decirlo así, es como un hospital. Es un estado para curar a las personas con enfermedades o las personas enfermas y darle el remedio, el tratamiento para que puedan volver a la normalidad, es decir, que tener una alma sana y de nuevo que tenga la capacidad de vincularse, de unirse con Dios. Y eso encontramos, por ejemplo, el Corán dice que su madre será el infierno y como el feto está en la panza, en la óvula de la madre por un tiempo, pero un tiempo limitado, lo mismo será para los habitantes del infierno. Por eso incluso encontramos en los dichos del profeta que él dijo que habrá un momento en el infierno
que no se quedaría nadie en el infierno y por la misericordia de Dios todos serán salvados. Y obviamente otra gran diferencia que yo encontré y que me llamó la atención, que por ejemplo Dante, el nivel, la dimensión más elevada en su visión del infierno era para, por ejemplo, donde también se quedó Virgil, su compañero, y todos los paganos buenos, virtuosos, ¿no? Que eran buenas personas, personas virtuosas, pero no creían en Jesucristo o en la doctrina o no lo aceptaron según la forma, la teología cristiana, que era, él lo llama el estado de limbo. Y eso obviamente hay una gran diferencia a las enseñanzas del Islam, que el Islam no limita ahora sea la salvación o al revés, que no dice que ahora todos los no musulmanes llegarían al infierno, sino que todo lo contrario, como vemos acá, que Dios juzgará a cada creyente, a cada persona según sus circunstancias, según su vida. Es decir, que ahora es muy probable, incluso acá dice que si hay creyentes entre los judíos, cristianos, sabios, quiere decir otra gente de otros libros, religiones, pero ellos cumplieron con sus enseñanzas, cumplieron con la fe en Dios, con los requisitos de su religión y la clave que hicieron buenas obras, ¿sí? No solamente la afirmación verbal, ¿sí? Que soy musulmán y ya con eso tengo el pasaje para entrar al paraíso, o soy cristiano y ya con eso puede entrar al paraíso. No, la condición es hacer buenas obras, es decir, mostrar, reflejar tu religión, tu fe, no a través de tu lengua, sino a través de tus obras. Y con eso, obviamente, no se puede limitar la salvación solamente para el mundo musulmán, porque eso es un acto que es, o la decisión está en la mano de Dios y Él decidirá, ¿sí? Que quién logró la salvación, quién no, porque Él sabe mejor nuestras circunstancias, nuestras decisiones. Ahora puede ser que, por ejemplo, obviamente las personas que antes de la llegada del Islam, obviamente no serán condenados al infierno, ¿sí? Porque sería contra la justicia de Dios. O incluso hoy en día hay muchísimas personas que no saben nada, no tienen la posibilidad de estudiar al Islam, de analizar al Islam. Entonces sería contra la justicia ahora condenarlo por ese acto al infierno. Por eso, eso es como una gran diferencia sobre el concepto del infierno que yo encontré. Ahora, obviamente, que era el segundo estado en su libro, que era el estado del, del purgatorio, y obviamente así no existe en el Islam, en el más allá, ese estado, que es un estado, según lo que yo entendí y también en lo que expone Dante, que es un estado para expiar tus pecados, es decir, para llegar a la salvación en ese estado tenés que liberarte o expiar o purificarte de tus pecados, ¿sí? Y obviamente en el más allá nosotros consideramos que no existe más la posibilidad de expiar tus pecados. La posibilidad de actuar es ese mundo. El más allá, que es un ejemplo muy simple, ¿sí? Um, que nosotros consideramos que ese mundo es el momento de sembrar, ¿sí? Como un granjero, ¿sí? Él trabaja, hace el esfuerzo, ¿sí? Eso es el momento de trabajar, de esforzarse. Y el más allá es ganar de lo que vos hiciste o lo que vos sembraste, ¿sí? Si no sembraste nada, entonces no tendrás nada. Y si sembraste, vas a recibir la fruta o los resultados en el más allá. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, obviamente en el Islam, una gran diferencia a la teología cristiana, que no existe el estado del purgatorio, y para decirlo así, es esa vida para expiar tus pecados, para liberar, ¿sí? Y en ese momento, obviamente, en esa vida hay siempre la posibilidad de ese estado, en ese sentido, para decirlo así, de arrepentirse y volver a Dios o liberarte de tus pecados, ¿sí? Ahora, obviamente, lo que también es interesante, ahora ya viniendo a la última parte o al último también capítulo de Dante en su libro, que era la dimensión del paraíso, ¿sí? Y lo que era muy interesante para mí es como que como él mencionó diferentes dimensiones del paraíso y diferentes estados,
¿sí? Lo mismo encontramos en el Islam, que el paraíso también, obviamente de nuevo un estado espiritual, pero en el más allá habrá diferentes dimensiones en el paraíso. Y por ejemplo, el versículo del Corán habla que personas, hombres de un estado elevado, hablarán a otros inhabitantes del paraíso. Y elevado significa en ese sentido, no es ahora físicamente, sino que espiritualmente más elevado en su estado de paraíso. Y para entender eso, nos puede servir mucho el siguiente versículo, porque es importante para entender qué es el paraíso. Según el Islam, el paraíso ahora no son bendiciones mundanas o no es un lugar físico, sino que es el estado de la paz interna, de la tranquilidad interna, de la iluminación interna. ¿Y cómo se puede llegar a este punto? A través de recibir o sentir o percibir el amor, el agrado de Dios. Y eso es el estado del paraíso, que obviamente ya empieza en esa vida y luego en el más allá será una continuación. Y obviamente lo que también para mí fue muy interesante, pasando por el libro de Dante, que como él al final termina en una parte diciendo que no hay palabras para mencionar, para expresar ese encuentro, el encuentro de Dante con Dios, ¿sí? Y eso es lo que me acordó al dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él dijo que el paraíso no se puede expresar el paraíso del más allá en palabras, porque dijo que ningún ojo lo ha visto, ¿sí? Ninguna oreja lo ha escuchado y ninguna mente se lo ha imaginado. Que podemos hasta cierto punto usar ciertas parábolas, ¿sí? Ejemplos simbólicos, pero hasta cierto punto, ¿sí? Pero cómo será en realidad la esencia, eso es algo, uno de los secretos del ser divino y que nosotros percibiremos en el más allá, ¿sí? En esa vida, obviamente, según el Islam, ya se empieza a construir su paraíso, también construir o ya vivir en el infierno, y luego será la continuación y se puede comparar los dos mundos, como por ejemplo ahora el feto adentro de la panza y luego obviamente el ser humano afuera, un ser independiente. Pero lo que sí ya podemos, sabemos que, por ejemplo, el feto también ya tiene la capacidad, ya es una vida, ya tiene la capacidad de moverse, su corazón ya trabaja, ya percibe los sonidos, etcétera, etcétera. Pero obviamente no lo podemos comparar ahora con un ser humano perfectamente desarrollado, ¿sí? Aunque tenga las mismas capacidades. Y lo mismo sería con nuestro alma, que ya ahora tenemos las capacidades, pero está en ese sentido limitado, como el feto en la panza, nosotros limitado por el cuerpo, por las necesidades físicas corporales. Y una vez que nos liberamos de ese ser corporal, del cuerpo, obviamente tendremos o será una continuación del alma. Y ahora, sí, ahora voy rápidamente a incluir ese punto y ya después seguimos con la ascensión o vamos a seguir con la ascensión del profeta Mohammed, la paz sea con él, para comparar la experiencia, ¿no? La ascensión al cielo. Y lo que también el último punto me noté comparando ahora o desde el Islam, analizando, leyendo el libro de Dante, era como él dividió el paraíso o puso varios criterios para seguir avanzando en el paraíso. Es decir, hay que dejar atrás ciertas maldades, ciertos pecados. Y lo mismo me acordó a un dicho del profeta Mohammed, la paz, lo que era interesante, que él menciona 7 estados, y exactamente 7 estados encontramos también en un dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde él también dice que en una forma simbólica, metafórica, que el creyente llegará a la primera puerta del cielo, y si el ángel lo encuentra libre de ese pecado, es decir, hablar mal de otras personas en su ausencia, entonces él podrá pasar por la primera puerta del cielo o por el primer cielo, ¿sí? Y así llegará al segundo cielo. Y allá el ángel va a investigarlo y si él o lo encuentra, es decir, a sus obras, a su alma, libre de orgullo, lo va a dejar pasar al tercer.
y así sigue, ¿no? Entonces, arrogancia, luego la jactancia, envidia, injusticia, y el último estado, ¿no? Para lograr la salvación absoluta o entrar en el paraíso, la reunión con Dios, es cuando una persona hace buenas obras, pero no hace las buenas obras por Dios, sino por otras razones. Por ejemplo, ahora yo, por ejemplo, ayudo al vecino, pero no lo ayudo por el amor de Dios, sino que lo ayudo para tener quizás simplemente una buena fama entre los vecinos, para que me quieran los vecinos o para que la gente me respete, ¿sí? Entonces, esos son los diferentes estados que a mí me pareció muy interesante verlo de este lado como musulmán, verlo, analizarlo. Y ahora ya llegamos a la segunda parte de la charla de hoy, que es ahora analizando un poco el libro Kitabul Miraj, ¿sí? Que se dice que fue una inspiración para Dante. Ah, y yo en ese sentido me basé más en las fuentes originales que encontramos sobre ese viaje del profeta. La Pasea que es conocida en el o las fuentes principales del Islam es el Sagrado Corán, el libro divino, y luego la tradición y los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que luego sus dichos fueron compilados y preservados en la forma textual. Y en eso encontramos, desde las fuentes del Islam, un viaje del profeta Mohammed, la paz sea con él, que es conocida como Isra. Isra, como ya mencioné al inicio, significa literalmente en árabe un viaje nocturno. Y se menciona un viaje del profeta desde Meca, que está ubicada, hoy en día sería Arabia Saudita, que era la ciudad natal del profeta, a Jerusalén. Y en ese viaje acompañó al profeta el ángel Gabriel en un animal burak. Y obviamente acá ahora hay una gran similitud con Dante y su compañero Virgil, ¿no? Y acá lo acompañó y como el profeta durante ese viaje, como también ya en el libro o en la experiencia de Dante, su compañero le explica en superar o en llegar a la profundidad de las cosas. Lo mismo pasa acá durante el viaje. El profeta primero pasa por una mujer y, y esa mujer luego, el ángel Gabriel le explica al profeta que esa es la personificación del mundo. Y cuando el profeta, la mujer le saludó y el ángel dijo que no le saludes, no le respondas a su saludo. Y el profeta en ese momento superó a la primera barrera, que es decir, que se liberó de los deseos mundanos, ¿sí? De las atracciones mundanas. Luego vio a un hombre, ¿sí? Y Ángel Gabriel, él de nuevo lo saludó al profeta y Ángel Gabriel le dijo que no lo respondas, porque es Satanás. Y de nuevo, es decir, que el profeta se liberó, superó ese estado de Satanás. Y luego vio a un grupo que saludaron al profeta y el profeta y Ángel Gabriel dijo que sí, ahora podés saludarlos. Y eso fue un grupo y luego Ángel Gabriel explicó que esas personas son diferentes profetas que Dios envió antes de tu llegada hacia las diferentes partes del mundo y de la humanidad. Y lo que era interesante, que durante ese viaje se lo presentó al profeta Mohammed, la paz sea con él, tres copas, una copa de agua, otra de vino y otra de leche. Y el profeta eligió la copa con la leche. Y Ángel Gabriel elogió su decisión y dijo que sí, eso fue la decisión correcta. Porque se explica en ese sentido que agua no te puede dar la vida eterna. Es decir, que es necesario tener el agua, pero solo con el agua no te da todas las vitaminas necesarias, ¿sí? Luego, el vino obviamente te hace perder tu conciencia. Es una bebida tóxica, ¿sí? Y leche obviamente es la bebida más pura, o también para decirlo así, la forma más natural para alimentar a los bebés, a los recién nacidos. Y en ese momento fue una anécdota simbólica
para decir que la religión que te vamos a dar, las enseñanzas, la revelación del Corán, va a satisfacer al ser humano espiritualmente, moralmente, y va a satisfacer sus necesidades, va a darle la nutrición suficiente. Disculpen, va a darle la nutrición suficiente para llegar a su destino, ¿sí? Y luego el viaje termina del profeta, que él en Jerusalén dirigió la oración en frente a un grupo de profetas. Ese es un viaje que es conocida como Isra. Y luego encontramos otro viaje del profeta que es Miraj, ¿sí? Que literalmente significa la ascensión. Y muchas, o hay algunos musulmanes y también historiadores o en los libros de la literatura islámica, encontramos que algunos lo hacen como un solo viaje y lo mencionan, lo presentan como que el profeta primero viajó a Jerusalén, pasó todo eso y luego, después de terminar eso, él subió al cielo. Eso vamos a analizar luego, si es un solo viaje o son dos viajes distintas. Pero, ¿qué pasó ahora durante Miraj? Durante Miraj, también de nuevo, muy interesante que el profeta acompañado por el ángel Gabriel y en ese sentido moviéndose en el animal Burak, ¿sí? Con el nombre Burak, que es un animal como un caballo o como un burro. Y lo que es interesante ahora es que él pasa por 7 cielos, ¿sí? También de nuevo, si ahora lo vemos desde la Divina Comedia, que también las diferentes dimensiones del paraíso. Y el profeta encontró ahora en cada cielo un profeta y lo pasó pasándolos, ¿no? Y vio al profeta Adán, al profeta Jesús, Juan, la paz sea con ellos, Aarón, Moisés, Abraham, la paz sea con él. Y muy interesante ahora que cuando llegaron al séptimo cielo, el ángel Gabriel paró, se detuvo y dijo que yo no puedo avanzar más. Ahora tenés que seguir solo tu viaje. De nuevo, tenemos una gran similitud en la anécdota de Virgil con Dante, donde él también dice que ahora yo no puedo avanzar más y tenés que seguir vos con tu viaje hacia Beatrice, ¿no? Y eso es cuando el profeta sigue solo luego su viaje y tiene su encuentro personal con Dios. Y ve a Dios, o vio a Dios cara a cara. Y es lo que se menciona que cerca de un árbol de loto, y vio también 2 ríos visibles y 2 ríos invisibles. Y lo que es muy marcante durante ese viaje, que el profeta recibió 5 rezos diarios que son un pilar o el pilar más importante de la religión islam, que son los 5 rezos que nosotros realizamos o practicamos todos los días. Y eso ocurrió también durante ese viaje. Ahora, primero analizamos si fue un solo viaje o 2 viajes distintos. Y hay, como ya dije, 2 visiones. Nosotros, desde la comunidad musulmana Ahmadiyya, consideramos que son 2 viajes distintos. Primero, fue un momento que el profeta hizo su viaje de Miraj, la ascensión al cielo, y fue otro momento cuando el profeta viajó de Meca a Jerusalén, porque en el Sagrado Corán los 2 viajes son mencionados en 2 capítulos totalmente distintos, y donde se habla, por ejemplo, de su viaje de Meca a Jerusalén, no se habla nada de su ascensión al cielo. Y cuando se habla de su ascensión al cielo, no se habla nada de su viaje de Meca a Jerusalén. Por eso lo consideramos que eran 2 viajes distintas, porque también la revelación de los 2 capítulos es en épocas totalmente distintas. Se llevan casi 4 años. Ese capítulo fue revelado al profeta en el año 9 de su profetazgo, y ese capítulo más al inicio, en el año 5 de su profetazgo. Y ahora, obviamente, viene la parte más importante para definir si ese viaje del profeta al cielo, a Jerusalén, los musulmanes lo consideramos algo físico, literal, o lo tomamos en una forma espiritual. Y como dije, que obviamente se va a encontrar en el mundo musulmán las 2 perspectivas, pero nosotros, como musulmanes de la comunidad Ahmadiyya, consideramos que desde las fuentes del Islam es muy claro que fue un viaje espiritual.
no fue un viaje físico ni literal. Y el primer criterio que encontramos para decidir esa cuestión es que el Corán mismo aclara, por ejemplo, su viaje de Meca a Jerusalén, una visión. ¿Sí? En el mismo capítulo, algunos versículos después de describir su viaje de Meca a Jerusalén, se dice que esa visión, te mostramos, solo fue una prueba para los hombres. ¿Sí? Y acá lo marqué en árabe incluso, que es muy evidente que la palabra roya es una visión espiritual y no es un viaje literal o en términos físicos. Y lo mismo pasa cuando ahora analizamos su ascensión al cielo. En la misma parte donde se habla de su ascensión al cielo, se dice que todo lo que vio el profeta no mintió su corazón. Entonces, la agregación de la palabra corazón destaca que no fue una experiencia con sus ojos físicos. Si fuera un viaje físico, tendría que decir acá que no mintieron sus ojos. Acá dice que el corazón de él no mintió, es decir, que todo lo que él vio con su corazón y lo que él testifica es la experiencia de su corazón, no es la experiencia de sus ojos. Entonces eso también ya es una gran indicación, una gran evidencia que su ascensión al cielo jamás fue una experiencia física literal, sino que fue la experiencia espiritual, para eso es más elevada, más pura. Incluso su esposa Aisha, en los dichos sobre o las narraciones sobre la vida del profeta, que es una de las fuentes conocida como hadith, agrega luego, después de todo mencionar y describir todo su viaje, su experiencia, lo que yo recién resumí, luego agrega las palabras y luego el profeta se despertó y estaba en la Kaaba en Meca, ¿sí? Que menciona que todo lo que él vio, experimentó durante ese viaje fue una visión espiritual, no fue un viaje con su cuerpo, sino que un viaje con su alma. Y luego, obviamente, también ahora analizando un poco, y con eso vamos a terminar esa charla, que la experiencia o la cercanía, el viaje de un ser humano hacia Dios, en términos físicos, corporales, es algo totalmente contra la esencia del Islam. Y consideramos que es algo contra el respeto o la dignidad de los profetas, porque en el Corán incluso en una parte se menciona uno de los pedidos o quejas de los incrédulos al profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ellos dijeron, si sos un profeta verdadero, ¿por qué no subís al cielo? ¿Por qué no nos traes un libro enfrente de nuestros ojos desde el cielo? ¿Sí? Ya después te aceptamos como enviado de Dios. Y el profeta recibe la revelación de Dios, la respuesta que diles, que santo es mi Señor, ¿sí? Que esos son milagros que no están en mi capacidad, porque yo soy simplemente un ser humano, un hombre enviado como mensajero, y para ningún ser humano es posible ahora hacer esa forma de milagros, porque todos tenemos o estamos abajo de la ley universal, de las leyes naturales, ¿sí? Y de ese lado ya encontramos una gran evidencia que el Islam rechaza la ascensión de un ser humano al cielo. Y por otro lado, encontramos la ascensión de varios profetas en el Corán y todas son siempre en los términos espirituales, es decir, siempre la ascensión de su alma. Por ejemplo, encontramos el profeta Idris, que sería el profeta Enoch, ¿sí? Según la tradición judía cristiana. Tenemos el ejemplo del profeta Jesús, la paz sea con el que habla también su muerte natural y luego la elevación de su alma, ¿sí? Y incluso se habla de la elevación de cada ser humano, pero también, de nuevo, es que su alma vuelve a Dios, porque nosotros consideramos que Dios no es un ser corporal, un ser físico, sino que es un ser espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser que uno se acerca físicamente a un ser espiritual? Si Él es un ser espiritual, entonces la única forma de acercarse a Él es también en el mundo, en la dimensión espiritual. Si Él fuera un ser físico, corporal, entonces sí, pero justo la esencia del Islam es que Dios no tiene ninguna imagen, no está limitado por el tiempo ni por el espacio, Él está libre por las limitaciones corporales físicas.
Por eso él dice que él está en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y ahora si uno acepta o cree como musulmán que para encontrar a Dios, uno que tiene que viajar incluso hasta los últimos cielos, entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios no está en la tierra, no está aquí, por eso tenemos que viajar hasta el cielo. Y eso es totalmente contra varios versículos del Corán, donde él dice que cuando se juntan dos personas, la tercera con ellos está Dios, ¿sí? Y eso por eso consideramos que la cercanía de un musulmán, de un creyente, de cualquier persona a Dios, su viaje, su experiencia es siempre en el mundo espiritual, ¿sí? Y respetando el tiempo, porque también habíamos hablado con María, dejarlos también el tiempo para hacer sus preguntas. Creo que así podemos terminar acá, ¿sí? Bueno, excelente. Además, ¿cómo te esforzaste? Porque me pidió Marwan la Divina Comedia hace un tiempo cuando hablamos y se la estudió toda porque hizo todo un trabajo de comparación enorme con todos los elementos y además felicitarte por cómo hablas el español porque es excelente. Así que a Gracias. nosotros nos cuesta un Perú aprender el árabe y vos hablas el español excelentemente. Bueno, Gracias. no sé si alguien quiere preguntar, si quieren van dejando en el chat y les vamos dando la palabra, si es más ordenado. Eh, por ahora no hay nada. Escriben solo el nombre y habilitamos el micrófono. Bueno, parece que no hay curiosos. Muy bueno eso que dijiste, ¿no? De cómo la parte más profunda del infierno de Dante, justamente él pone ahí a los traidores. Y cómo se llama la Yudeca, ¿no? Justamente de Judas, y la Caína, ¿no? Los que traicionan a los familiares, los que traicionan a la patria, los que traicionan a la religión. Justamente la traición es el pecado más grave para Dante. Sí. Bien. Bueno, parece que no hay preguntas, Marwan. Ah, sí, sí, Dani. Dani, encende el micrófono. Chao, buenas noches y que la paz sea contigo, Imán. Yo quería saber si hay algún secreto para poder sofocar el orgullo, porque eso lo veo complicado. Sí, ahora pensando desde la perspectiva del Islam, el orgullo, el Islam enseña un ejemplo que el Islam enseña de siempre, porque el orgullo nace cuando empezamos a compararnos con los demás. En eso tenemos incluso en el Sagrado Corán una parábola muy interesante, que Iblis, uh, que era un ser espiritual, cuando Dios ordenó a los ángeles, Él ordenó a los ángeles y también a Iblis, que también era otro ser espiritual que no era un ángel, pero ordenó a los demás expresar sus servicios a Adán, al profeta. Y los ángeles se sometieron, ¿sí? Expresaron sus inquietudes, pero sometieron a Dios sus servicios a Adán, porque dijeron que nosotros somos seres espirituales y él es un ser imperfecto. Pero Iblis, según las enseñanzas del Islam, rechazó el mandamiento de Dios. Él reconoció a Dios, a la unicidad de Dios, pero no quiso aceptar la decisión de Dios y dijo constantemente, y esa es una parábola, una expresión simbólica, y dijo que Dios, vos me creaste del fuego y a Adán creaste del barro, y ahora querés que el fuego se someta al barro. ¿Sí? Es decir, que eso, que cómo esperas de mí ahora someter mis servicios a alguien que ni siquiera tiene o está de misma altura, ¿sí? Barro en ese sentido que humildad, ¿no? Es un ser humano y yo estoy libre de eso. Y eso en realidad es una parábola para los seres humanos, porque eso es lo que pasa siempre cuando viene un reformador, un profeta, un enviado por Dios en la tierra. A lo largo de toda la historia, cualquier religión, encontramos lo mismo. Llegó el profeta y fue perseguido, rechazado por su propia gente, por su propia sociedad, ¿sí? Porque dijeron, ¿cómo puede ser que Dios eligió a alguien entre nosotros, ¿sí? Que ni siquiera tiene los mismos recursos como nosotros y ahora tenemos que escucharlo o seguirlo para lograr la salvación, ¿no? Entonces eso lamentablemente, por eso dice el Corán que uno de los pecados principales que también encontramos en Dante es el orgullo,
¿sí? La arrogancia. Y una forma que, una pauta, y Dani creo que es una muy buena pregunta, que nos dejó el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que siempre cuando uno se compara con los demás, que no se compara en los términos mundanos, que no se compara con las personas que tienen más que vos, ¿sí? Cuando vos empezás de comparar con personas que tienen más que vos, eso causa sentimientos, percepciones negativas, porque vas a empezar a sentir envidia hacia ellos, odio, rechazo hacia ellos, e incluso menospreciar a sí mismo, ¿sí? Por eso dijo que cuando siempre te comparas, compárate con personas que tienen en los términos mundanos, materiales, menos que vos. Porque cuando vas a compararte contra ellos, siempre eso va a causar o debe causar en tu ser agradecimiento, humildad, ¿sí? Si comparas ahora a una persona que ni siquiera tiene un techo para dormir, no tiene quizás manos o ojos o no tiene la salud, entonces ese debe causar en vos naturalmente agradecimiento, ¿sí? Seas de cualquier religión o incluso ni siquiera una persona monoteísta, ¿sí? Ateo, agnóstico, ¿sí? Pero agradecimiento sea a la naturaleza o a cualquier. Y humildad, ¿no? Que, porque no es nuestro mérito, ¿sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, incluso las necesidades básicas, ¿sí? Respirar, por ejemplo, eso se puede cambiar de un día al otro. Perder la vista, de un día al otro se puede cambiar, ¿sí? Y por eso hay que siempre tener presente y compararse con personas que tienen menos que vos en términos materiales, porque eso ese hace bajar tu arrogancia, ¿sí? Y bajar y agradecer a Dios por las bendiciones, por las cosas que nosotros muchas consideramos la norma o algo normal o natural, pero no es normal, no es natural. Pero, y por otro lado viene ahora la otra parte, que cuando nos comparamos en términos religiosos, morales o espirituales, como lo quieren llamar, siempre compararse con personas que están a un nivel más alto que vos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no hay que compararse porque tu vecina, tu compañera, tu amiga, ella, por ejemplo, no te trata bien. Entonces no le uses ahora a ella como una justificación, sino que usa ahora al profeta Jesús, al profeta Moisés, al profeta Buda, al profeta Mohammed, la pasé como tu criterio y seguí su ejemplo, ¿sí? Que ellos, a pesar que fueron maltratados o perseguidos, siempre trataban bien, siempre respondían al odio con amor, ¿sí? A insultos con palabras de paz. Entonces, eso, no bajar luego tu nivel moral mirando a los demás. Por ejemplo, mi vecino tampoco no ayuda a la persona indigente en la calle, por eso tampoco no voy a ayudar. No, en eso tenés que luego, vos tenés que marcar el nivel más alto, ¿sí? Por ejemplo, la vecina o mi compañera no me trata bien en el trabajo, no me saluda bien, por eso tampoco voy a saludarla o voy a también hablar mal de ella. No, vos tenés que marcar la bondad, ¿sí? Y tenés que en ese momento dejar el orgullo, la arrogancia, ¿sí? En ese sentido tenés que bajar, en ese sentido tu Satanás, ¿sí? Y tenés que manifestar tu musulmana, el ser en paz. Y eso es como que la forma, una de las formas que el Islam muestra. Otro ejemplo, que el profeta dijo que muchas veces lo que pasa es que la arrogancia o orgullo después de conflictos, ¿no? Después de reconciliarse, cuesta, ¿no? Tenemos una confrontación con alguien y quizás te diste cuenta que fue tu error o te equivocaste, pero es la arrogancia de ahora pedir o reconocer tu error. Pero el profeta dijo que, y fue una forma simbólica de decir que la persona que inicia la reconciliación entrará, ¿sí? Y nombró una cantidad de años, es decir, 400 años antes de la otra persona. Y obviamente fue una forma simbólica de decir que tendrá un gran ventaja, ¿sí? En entrar más rápido a la salvación, al paraíso, si él inicia con la reconciliación. Y eso obviamente también es un momento de bajar tu arrogancia, ¿no? Cuesta, pero también son formas
de trabajar, ¿no? O, por ejemplo, último ejemplo para dejar otras preguntas. El profeta dijo que cuando te enojas, ¿sí? Nunca abras la boca, ¿sí? Cuando estás enojada, dijo una pauta en general para los musulmanes, que digan buenas palabras y no tienen buenas palabras en su boca, no abran su boca, ¿sí? Porque Excelente. eso nos pasa cuando nos enojamos y muchas veces es por eso que nosotros consideramos que nosotros tenemos razón, por eso nos enojamos, ¿sí? Y en ese momento muchas veces empezamos a insultar, decir cosas que después quizás nos arrepentimos o ni siquiera fue nuestra intención. Por eso dijo el profeta que no abras tu boca. Mientras estás enojado, ¿sí? No abrir la boca y callarse. Mil gracias y la paz sea contigo. Gracias. Bien, acá hay una pregunta de Juan David. Si querés abrir el micrófono, Juan David. Es bastante larga. Marwan, en el cielo, si las almas van en estado espiritual, pueden seguir ascendiendo los niveles del paraíso o quedan en el estado que les tocó, por así decir, ya que el infierno es un estado transitorio. Y por otro lado, quizás me equivoque, pero Dante habla del profeta en el canto 28. Sí, sí, bastante fuerte donde lo pone a Dante, sí, en el canto 28 del infierno, donde Sí. lo pone a Mahoma. Sí. Sí, es como que, Juan, una muy buena pregunta. Nosotros consideramos en el Islam que las diferentes dimensiones del paraíso son según tus propios esfuerzos de esta vida. Obviamente, como ya mencioné, desarrollé que en un momento, por la misericordia de Dios, todos los inhabitantes del infierno llegarán también al paraíso. Pero eso sería ahora contra la justicia poner todos en la misma dimensión. Si ahora en el paraíso una persona que durante toda esa vida no hizo ninguna bondad, estará luego en el mismo nivel como por ejemplo las personas más piadosas, virtuosas, los profetas o las personas que dedicaron toda su vida para Dios y sus mandamientos. Por eso consideramos que hay diferentes dimensiones y vos vas a obviamente seguir avanzando, pero el momento para avanzar es sembrar en esa vida, porque ¿qué es el paraíso? Porque el paraíso tampoco, según el Islam, no es una dimensión o una vida que empieza en el más allá, sino que ya empieza en esa vida, sea ahora el paraíso o el infierno. Por eso en el Corán dice que quien tema a Dios y se asocia a Dios o logra de unirse a Dios, tiene dos jardines. ¿Qué quiere decir dos jardines? Un jardín de esa vida, otro jardín en el más allá. Por otro lado, dice en el Corán, quien está ciego en esta vida, estará ciego en el más allá. Obviamente no se refiere al ciego físicamente, sino espiritualmente. Porque es importante entender qué es el paraíso. El paraíso es el amor de Dios. Y como nosotros encontramos ahora, incluso en cada ser humano, el amor siempre tiene diferentes dimensiones, una intensidad distinta, ¿sí? Y por eso, para ahora recibir el amor más puro de Dios, ¿sí? Tenés que también mostrar de tu parte un amor muy intenso, ¿sí? Por eso tenés que también levantar tu propio nivel espiritual. Y eso lo mismo va a ocurrir en el paraíso. No es como niveles, dimensiones físicas, sino que incluso en esa vida, para entenderlo, hay diferentes personas que creen en Dios, pero su nivel de salvación, para decirlo así, su nivel de paraíso es muy distinto a una persona que quizás recuerda a Dios solamente una vez cuando es Navidad o cuando es una celebración islámica, ¿sí? O una persona cuando padece hambre, sufrimiento, en ese momento sí va a empezar a rezar a Dios, ¿sí? Y hay otra persona, ¿sí? Que ama a Dios independientemente ahora de sufrimiento, de alegría, y todos los días, y no hace ahora el amor a Dios por un interés, sino que es un amor puro. Entonces los dos aman a Dios, ¿sí? Pero obviamente la intensidad, el nivel es totalmente distinto, también el reconocimiento de Dios es totalmente distinto, la experiencia de Dios, la percepción de su amor, de su misericordia es totalmente distinta. Y eso es lo que Islam pone en palabras con las diferentes dimensiones del paraíso. Ahora, por ejemplo, una persona que padece de sed, cuando él toma agua, tiene totalmente otra percepción, como una persona que quizás no padece sed y toma agua. Y lo mismo es, en esos términos, el paraíso. Es como que tu estado de disfrutar al placer, el amor, el agrado de Dios.
y eso depende obviamente de tu propio nivel de pureza, de purificación. Y por eso habrá diferentes estados, ¿sí? En el paraíso y que ya en esta vida. Y la segunda pregunta, que también me pareció interesante, pero creo que María vos luego podrás desarrollar más, porque incluso estaba leyendo sobre diferentes historiadores que hablan sobre Dante y su opinión sobre el Islam. Y obviamente lo que muchos pusieron en contexto es como que hay que poner en contexto la época, ¿sí? Las cruzadas, etcétera, etcétera. Y quizás también como que él no tenía las posibilidades de conocer al mundo musulmán y también hablando de él como que un católico, un cristiano, ¿sí? Y para él, eso obviamente, ahora cualquier persona como que ya él empieza, que parece muy fuerte, que incluso dice que cualquier no cristiano, aunque sea piadoso, virtuoso, nunca va a llegar a la salvación, ¿sí? Y obviamente en ese contexto, para él, el profeta Mohammed, la paz sea, es muy fuerte su prescripción, que es en uno de los niveles más bajos del infierno, ¿no? Pero María, no sé si quieres vos agregar o Sí, quizás vos sí, podés desarrollar coincido. más. Hay que ver el contexto histórico. Sí, él lo coloca como un diseminador de la discordia, ¿no? A Mahoma. Pero hay que entender lo que vos decís, ¿no? El contexto histórico, un contexto de las cruzadas. Dante era una persona muy, digamos, ligada al poder papal, de hecho era un güelfo, tenía una posición política, odiaba también a los papas, porque ojo, está bien, puso a Mahoma ahí, pero también había papas en el infierno. O sea que no es que, seguramente está ligado a esta idea de las cruzadas y de toda esta ideología de esta época, ¿no? Un fanatismo religioso cristiano muy importante, pero no es que escaparon también los cristianos del infierno, sino que también hay unos cuantos papas, Claro, Gregorio, no, Bonifacio VIII. exactamente. Y lo que también me pareció interesante, María, era como que leí en algún momento que él incluso lo asocia al profeta Mohammed en ese sentido por haber dividido a los cristianos, es decir, que también Tal cual. eso Por eso muestra está que él no dividido en dos entendió, también él, sí, claro, como que él no tenía los recursos de entender al Islam, porque lo consideró como una amenaza adentro o desde el propio mundo cristiano. Entonces, en ese sentido también, sí, creo que quizás para ponerlo en contexto. tal cual, sí, bueno, es un texto medieval, ¿no? Está, sí, contaminado por toda la ideología medieval. Mm. Sí, acá Adriana Basquiera te agradece por tu simpleza, humildad con la cual manifestas su sabiduría. Adriana Gracias. Oliver dice respecto de los insultos, recordé las palabras de la abuela italiana de una de mis mejores amigas que aconsejaba no decirlas, ahí se me corrió, porque eso ponía contento a Satanás. Otra manera de enseñar a moderar esas reacciones negativas. Y Juana, ¿en qué año aproximado se estima que se escribió el libro Kitab al-Miraj o al-Miraj? ¿Cuál fue el contexto religioso de la época? Sí, Kitabul Miraj, yo traté de buscarlo y leerlo en su forma original. María también me lo puso, pero la verdad como que no logré de analizarlo profundamente, pero creo que se dice como el libro Kitabul Miraj fue escrito por los musulmanes en Andalucía. Ahora no te podría decir, quizás María, vos me podés ayudar para decir precisamente en qué año. Pero ¿cuál fue el contexto religioso de la época? Porque Miraj, como ya dije, la ascensión del profeta al cielo es un concepto fundamental en el Islam, porque eso y también su viaje de Meca a Jerusalén es un concepto muy espiritual de los musulmanes, porque la ascensión al cielo, pasando por los 7 cielos, en un momento incluso el ángel Gabriel, que es el ángel más elevado entre los ángeles, se para y no sigue más, incluso pasando por los profetas. Eso todos son para nosotros indicaciones para mostrar el rango más elevado del profeta Mohammed, la paz sea con él. ¿Sí? Porque como nosotros en Islam reconocemos a todos los profetas, reconocemos al judaísmo, al cristianismo, en su fundación, en sus raíces como religiones verdaderas, enviados por Dios. Reconocemos al profeta Moisés, reconocemos al profeta Buda, al profeta Jesús, la paz sea con ellos, pero consideramos que desde el profeta Adán
hasta el profeta Mohammed, la pasión fue un ciclo, es una cadena que Dios envió a cada parte de la humanidad, ¿sí? Por eso incluso no limitamos los profetas al mundo judío-cristiano, ¿sí? O del Medio Oriente, sino que el Islam enseña que Dios envió a cada civilización, a cada parte de la humanidad, un mensajero, un profeta. Por eso incluso consideramos desde la perspectiva del Islam que seguramente habrán recibido también los aborígenes, los pueblos indígenas, sea de África, Australia, de Américas, también mensajeros enviados, profetas de Dios. Pero todos vinieron en una cadena, ¿sí? Empezando desde el profeta Adán, y fue como la evolución del ser humano y terminó con el Homo sapiens. Lo mismo consideramos que ocurrió con la llegada del profeta Mohammed, la paz sea con él, y con la llegada del Islam, para decirlo así, como el Homo sapiens en el mundo religioso, moral, espiritual, que todos fue una preparación para la llegada del Islam, que fue el profeta Mohammed, la paz sea por eso en el Islam es considerado y declarado en el Corán el sello de los profetas. Y eso es lo que nos indica, sea la ascensión al cielo, que te muestra cómo él pasa por los diferentes estados o por los diferentes cielos, que muestra su rango elevado en comparación con los otros profetas, y que son profetas en la misma escala, ¿sí? En la misma cadena. Y por otro lado, ahora, su viaje de Meca a Jerusalén menciona, o fue una profecía de la expansión del Islam, porque en Meca en ese momento, para ponerlo en contexto, los musulmanes ni siquiera tenían un lugar seguro para juntarse, para congregarse en Meca. Eran perseguidos, ¿sí? Eran víctimas. Y en este momento decir que el Islam va ahora a expandirse también a lugares lejanos, ajenos, y Jerusalén es una ciudad simbólica para decir que también incluso al mundo judío cristiano va a salir de la península árabe, de ese lugar pagano o esos lugares, y va a incluso llegar hasta tales civilizaciones lejanas. Y obviamente también por otro lado, que también en ese contexto, que para Jerusalén en árabe se usa la palabra la mezquita de lejos, y era también una profecía que el Islam ahora no viene solamente por la revelación del Islam, no es solamente para el contexto del siglo VII, sino que la revelación del Corán servirá ahora hasta el fin del mundo, hasta los tiempos lejanos o muy lejos. Y en ese sentido, para entender ahora el contexto, que era la pregunta creo que de Juana, obviamente el Miraj y Israel son conceptos muy centrales para mostrar la elevado o la elevación del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y no es ahora solamente el Kitabul Miraj, sino que hay muchísimos otros libros que expresan esos viajes del profeta. Pero yo me basé para preparar la charla en las fuentes originales, porque Kitabul Miraj o cualquier otro libro se basa en esas fuentes. Sí, como decía el imán, los registros se tienen a partir de estas traducciones que se hicieron en España, en la escuela de Toledo, ¿no? Que Alfonso el Sabio había pedido que lo pasen al castellano. Los registros son del 1264, 1270, 76, donde aparece el libro de la Escala, ¿no? En italiano, Libre de Le Chelier, también una versión en francés. Creo que Maximiliano quería hacer una pregunta, y con eso, si te parece, te liberamos. Emiliano Sierra. Gracias. Ahí no sé si me están escuchando bien. Sí. Sí, sí. Bien. Un poco en este encuentro también con la mirada interreligiosa, ¿no? Lo escuchaba a Marwan y un poco buscaba similitudes con el cristianismo en esto que él comentaba, ¿no? Las tentaciones a Mohamed para que pruebe que era un verdadero profeta. Me hacía acordar las tentaciones de Jesús en el desierto, o esto de no abrir tu boca cuando estés enojado, me hacía acordar de la abundancia del corazón habla la boca. En esto de que Alá está en presencia cuando 3 personas se juntan, me hacía acordar también a cuando 2 o más personas estén reunidos en nombre de Dios, Él estará allí también. Por eso quería preguntarle a Marwan, después de haber leído a Dante y haber encontrado puntos en común con la mirada cristiana, como musulmán quisiera saber si esta obra te ayudó a reforzar aún más el vínculo con los hermanos cristianos,
y si cambió algo de tu mirada sobre la religión cristiana o se enriqueció con la lectura de Dante. Muy buena pregunta, Maxi. No, sí, como ya dije al inicio, que algunas me quedé sin palabras leyendo, analizando Dante y su forma de mm, expresar los conceptos, sea ahora el infierno, purgatorio o el paraíso. Y en ese sentido, sí, me ayudó más en entender los conceptos cristianos, pero por otro lado, como que no cambió mi postura hacia el mundo cristiano, porque yo ya sabía, y lo tengo muy claro, que tenemos mucho más en común que nos separa, ¿sí? Y en eso, como para mí, es ahora como que no es como que me cambió o me abrió los ojos, sino que simplemente fortaleció lo que yo ya de antes sabía o anticipaba, porque nosotros consideramos como el cristianismo es una continuación del judaísmo, lo mismo que consideramos nosotros que el Islam no es una nueva religión, no viene ahora para criticar, para abandonar al cristianismo, a la Biblia o a Jesús, sino que nosotros consideramos que el Islam es la continuación del cristianismo, es la parte siguiente de la misión del profeta Jesús, la paz sea con él. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia desde la perspectiva de un musulmán, no leemos o estudiamos la Biblia para marcar los errores, las fallas de la Biblia, sino que buscamos la sabiduría del profeta Jesús, la paz sea con él, porque lo consideramos, por eso cada vez que lo nombramos decimos la paz sea con él. Y él es mencionado más de 30 veces en el Sagrado Corán con su nombre, ¿sí? Su madre, Virgen María, una gran persona, un capítulo entero es dedicado a sus virtudes. En ese sentido, como que obviamente me ayudó en ese sentido para familiarizarme más con con la teología cristiana sobre el paraíso, infierno, y como que más adentrarme con más profundidad. Y me llamó la atención, me ayudó ver como las similitudes entre ambas religiones o teologías. Pero por otro lado, ahora cambiar mi postura en mi postura hacia los cristianos, en ese sentido, ¿no? Porque ya de antes mantengo muchas amistades y sostengo un pensamiento muy positivo hacia el mundo cristiano. Incluso mi mejor amigo es cristiano, ¿sí? Muchos de mis amigos, amistades, vienen del mundo judío cristiano. Entonces, en eso sí, como que no se cambió. Hay una última pregunta y con esta te liberamos. Helen Meléndez dice, ¿cómo se pueden explicar los intercambios culturales y de posturas intelectuales entre ciertos europeos y árabes en España? Sí, es que creo que, como ahora también ya estábamos hablando de Dante y su postura sobre el profeta Mohammed, la paz sea con él, creo que es muy importante ponerlo en un contexto. ¿Sí? En aquella época no tenía las posibilidades quizás de leer ahora el Corán en español o leer la Biblia en árabe o analizarlo, dialogarlo. En España obviamente fue uno de los momentos lo que según lo yo leí, más enriquecedora en el acto intercultural o el cambio interreligioso entre los judíos, musulmanes y cristianos. Pero mirando en general la época medieval, obviamente por eso muchas veces se lo refiere como Dark Age, ¿no? Como que la edad oscura, ¿sí? Justo por eso, por los prejuicios y por sí, como que por la ruptura del diálogo, ¿sí? Y los prejuicios hacia los demás. Y creo que en ese momento lo que yo considero que como desde ahora analizándolo desde la perspectiva del Islam, y creo que los musulmanes, ¿por qué eran tan abiertos en España o en otras partes hacia el mundo judío cristiano? Porque el mismo Corán, ahora obviamente quizás luego, si tenemos acá cristianos, lo pueden desarrollar mejor desde su propia religión. A mí me corresponde más como desde el Islam tratar de analizarlo. Yo lo considero que porque es algo totalmente apoyado, no solamente apoyado, sino que es una de las enseñanzas básicas del Islam, el intercambio, sea cultural o religioso, ¿sí?
El Islam, ya al inicio del Sagrado Corán, en el primer capítulo, presenta a Dios no como Dios de los árabes o Dios de los musulmanes, sino que dice Él es Dios, creador, Señor de toda la humanidad. Entonces, eso ya te muestra, como musulmán, tenés que abrir tu mente y no podés precisar o limitar tu bondad, tu generosidad hacia el mundo musulmán. Si vos crees en un ser supremo que es creador de toda la humanidad, nos tenés que también amar, respetar a toda su creación. Es el mismo concepto, ¿no? Si amas a un arte, ahora por ejemplo a Dante, tenés que apreciar a toda su arte. No podés decir, amo a ese libro, a ese no, sí, o a esa parte sí, a esa no. ¿Sí? Lo mismo es con Dios. Si vos amás, y creo que eso es lo que se ve, las huellas en los musulmanes de aquella época. ¿Sí? Que lo tenían claro, que como musulmán tienen que abrir y ampliar su empatía, su amor, su respeto, el diálogo hacia todas las religiones. Por eso incluso el Corán en un versículo, un mandamiento, donde dice que llaman a la gente del libro, que son los cristianos y los judíos, y dice que busquen las similitudes. ¿Y qué es la similitud más grande entre nosotros? Que creemos en el mismo ser supremo, en el mismo creador, Dios. Luego, obviamente, para el judío Jesús no es el Mesías, para el cristiano Jesús es parte de la Trinidad, para el musulmán no, pero un profeta. Pero eso hay que dejarlo al lado. Primero para ponerse, enfatizar en las similitudes y más importante en las enseñanzas de cada profeta. ¿Qué enseñó el profeta Moisés? ¿Qué enseñó el profeta Jesús? ¿Qué enseñó el profeta Mohammed? La paz sea con él. Y aplicar sus enseñanzas, porque yo estoy seguro que cada uno de ellos enseñó en la esencia lo mismo, que era amor para todos, odio para nadie. Bien, y creo que hay una última participación de Adri Basquiera, no sé si, creo que era Adri Basquiera, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, gracias primero, lo hice por escrito, pero escuchando a Maxi y escuchándote a ti, me parece como, primero, bueno, es la primera vez que escucho de esta religión y no tengo más que agradecimiento y una autocrítica a los que fuimos educados desde la religión católica cristiana. Me parece, Maxi, que tu pregunta tiene que ver, por lo menos en el caso personal, que fuimos o nos enseñaron a poner a las otras religiones como juzgándolas o como que éramos superiores, ¿no es cierto? Es hermoso escuchar, yo reconozco que he indagado por otras, como el budismo, por ejemplo, porque justamente, y ahora me voy a sumar a esta, a investigar en esta también, porque tienen una visión que como autocrítica no ha tenido la educación del catolicismo. Y es una buena oportunidad de replantearnos qué es por acá, que es el amor de todos los profetas, de los aborígenes y de los del Corán y los de... Bueno, es un amor, es un amor. Y agradezco tu sabiduría porque no la tenía con esta concepción. Y gracias, Sol, porque también no sabía lo que iba a escuchar y estoy muy conmovida y muy agradecida. No, gracias por tus palabras, Buenas noches. Adriana. Creo que dejó las mejores palabras, el mejor cierre, ¿no? Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, Marwan. Esperamos poder invitarte en algún otro encuentro porque creo que todos quedaron encantados con vos. Así que bueno, damos por concluido. Te agradezco nuevamente y te felicito por cómo sos, el carisma y cómo transmitís todo este mensaje de paz, ¿no? Que también en un momento se dijo, el italiano es lengua de paz. Bueno, tu mensaje también hoy fue un mensaje de paz para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Gracias a todos ustedes. los que participaron. Gracias.